Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Para la 29ª Jornada Mundial del Enfermo, a celebrarse este próximo 11 de febrero. Esta mañana fue publicado el mensaje del Papa Francisco para la 29 Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo 11 de febrero, memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. El tema de este año se inspira en el pasaje evangélico de Mateo, en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen pero no hacen. Una crítica, afirma el Papa, beneficiosa, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único Padre. Por ello, ante la necesidad de un hermano, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. La enfermedad, subraya el pontífice, siempre tiene un rostro. Tiene el rostro de cada enfermo, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. Y la pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios, pero al mismo tiempo ha puesto de relieve la entrega y la generosidad de una multitud silenciosa de hombres y mujeres que con profesionalidad, abnegación y amor al prójimo han cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Porque servir, afirma el Papa, significa cuidar a los frágiles de nuestras familias y sociedad. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Para que haya una buena terapia, el Papa Francisco señala que es decisivo el aspecto relacional mediante el que se puede adoptar un enfoque holístico hacia la persona enferma. Se trata de establecer un pacto entre los necesitados de cuidados y quienes los cuidan, un pacto basado en la confianza y el respeto mutuo. Precisamente esta relación con la persona enferma, concluye el Santo Padre, encuentra una fuente inagotable de motivación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los enfermos. La ciática del Papa Francisco ha sido un doloroso enemigo de su vida. Francisco fue elegido papa con 76 años, ahora tiene 84 y su salud es envidiable. En sus casi 8 años de pontificado ha realizado más de 30 viajes internacionales y soportado un intenso ritmo de trabajo. Sin embargo, la edad es la edad, y en julio de 2013 confesó que su peor recuerdo de los primeros meses de papa fue un ataque de ciática. La cosa peggiore, mi scusi, che mi è venuta è una sciatica, davvero, ho avuto il primo mese, perché per fare le interviste mi sentivo, mi accomodavo in una poltrona e questo mi ha fatto male, una sciatica dolorosissima, non si la auguro a nessuno. La ciática es un doloroso enemigo y a finales de 2020 reapareció con fuerza hasta el punto de que el Vaticano anunció que Francisco no presidiría el Te Deum del 31 de diciembre y la misa del 1 de enero. La ciática es un dolore. La ciática es un dolor, a veces muy violento, que parte de la columna en la zona lumbar y se puede difundir a lo largo de una de las dos piernas. Las causas pueden ser muchas, pero su elemento común es que comprimen el nervio y este dolor se siente por toda la pierna. El doctor Vincenzo Sessa es especialista en la materia y explica que la primera fase de la ciática, la más dolorosa, es la que impide hacer cualquier movimiento. Señala que muchos ancianos la padecen a causa de la artrosis. Normalmente la fase aguda dura unos días, 2 o 3. Después se mejora, aunque la recuperación puede durar 1, 2 o 3 semanas. A pesar de la ciática, el Papa sí que dirigió el rezo del Ángelus el 1 de enero. El dolor le impidió realizar ceremonias largas, pero pareció sentirse con fuerzas para al menos desplazarse al Palacio Apostólico desde Santa Marta, aunque permaneció en pie y sin moverse. Francisco sufre problemas de cadera, por lo que tiene dificultad en la movilidad de las piernas. En 2016, en Polonia, se tropezó durante una celebración, aunque sin consecuencias graves. En 2015, su entonces portavoz, Federico Lombardi, había confirmado que el Papa estaba recibiendo sesiones de fisioterapia. Cardenal Filoni, ante el viaje del Papa Francisco a Irak, nos dice: su seguridad la garantizarán los ciudadanos.
Cuando en el año 2003 comenzó la Segunda Guerra del Golfo, la mayoría de los países retiraron a sus embajadores de Bagdad. El Vaticano, que siempre se opuso a la guerra, decidió que el nuncio, el hoy cardenal Fernando Filoni, resistiera a los bombardeos americanos en Irak. Haberlo vivido con ellos ha servido para que vean que nosotros no nos marchamos porque haya guerra, no les abandonamos, la Iglesia es solidaria. El próximo mes de marzo el Papa Francisco viajará a Irak. Allí visitará Mosul, la ciudad que estuvo más de un año bajo control terrorista del ISIS. Todo un desafío a la seguridad. Si hablamos de evitar riesgos, hoy no nos deberíamos mover. Está claro que las autoridades harán todo lo posible para que sea un viaje seguro, pero creo que, como ha ocurrido en otras ocasiones, serán los propios ciudadanos quienes garantizarán la seguridad. Es algo que va más allá del despliegue policial o la estrategia política. Frente a quienes piensan que hubiera sido preferible esperar a un momento de mayor estabilidad en el país, el cardenal Filoni tiene una respuesta clara. No podemos pensar en viajar a este país que poco a poco trata de encontrar su camino, solo cuando el camino sea tranquilo, sin obstáculos. Está fuera de toda lógica, sobre todo de la lógica de la Iglesia cristiana. Nosotros estamos con la gente. Si la gente sufre, compartimos el sufrimiento con ellos. La presencia del Papa en Irak en el próximo mes de marzo facilitará un mayor respeto a las minorías religiosas en el país. Colaborador del Papa Francisco, es ahora nuevo embajador de Uruguay ante la Santa Sede. El uruguayo Guzmán Carriquiri fue durante años el laico con más alto cargo en el Vaticano. Trabajó en el dicasterio de los laicos y fue de hecho también vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Trabajó para 5 papas a lo largo de casi 50 años y se jubiló en abril de 2019. Ahora regresa al Vaticano, pero esta vez como embajador de su país. Conmovido, me presento en el calle credencial, el presidente de la calle Pou. Es una ironía del destino. Es una ironía del destino o también un regalo de la providencia de Dios. El nuevo embajador llegó acompañado por su numerosa familia. ¡Qué familión! Como nuevo embajador, este intelectual y experto en la Iglesia en América Latina llevará al Vaticano los intereses de Uruguay y ayudará a Uruguay a reforzar relaciones con más de 100 países, dada la variedad y riqueza del cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, tenemos ahora un episodio donde Jesús sube de Galilea hacia Judea. O dependiendo cómo lo veamos, puedo decir bajó, ¿no? También. Y estando en Judea, entra a una sinagoga y comienza a enseñar y todos quedaban anonadados porque enseñaba con autoridad. Y hasta los demonios lo reconocían. Y estaba ahí un poseído. Y le gritaba qué quería de ellos. Jesús les mandó que saliera y dando un alarido a aquel hombre, fue liberado. Y su fama se extendía por toda Galilea, dice el Evangelio, aunque por la situación geográfica podemos decir nosotros que su fama se extendía también por toda Judea. Entonces, cuando nosotros vemos el Evangelio de hoy, comenzamos a ver el ministerio público de Jesús. Ese Jesús que se va acercando a las sinagogas para anunciar el mensaje de salvación a las ovejas perdidas de Israel. Sí, esa fue su primera misión, venir a rescatar esas ovejas perdidas. Claro que al final, cuando no le quisieron escuchar, esa salvación fue abierta a toda la humanidad. Y es ahí donde nosotros debemos de contemplar al Mesías, al Salvador prometido, tratando de convencer a través de los prodigios, de los milagros, de la autoridad con que hablaba, con que predicaba, para que todos aquellos que lo escuchaban
se arrepintieran y vieran que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Sí, porque el reino de Dios es el mismo Jesucristo. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra y a maravillarnos de los prodigios que haces todos los días frente a nosotros. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los demócratas, actuó el lunes para acusar al presidente Donald Trump en los últimos días de su presidencia, acusándolo de incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio de la semana pasada por una multitud de sus simpatizantes que buscaban revocar su derrota. A pesar de que el mandato de 4 años de Trump expira al mediodía del 20 de enero, la resolución de juicio político de 4 páginas dice que Trump ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo y que ha actuado de una manera manifiestamente incompatible con el autogobierno y el Estado de Derecho. Entre tanto, a 8 días antes de dejar el cargo, el presidente Trump visitará la frontera entre Texas y México para mostrar la construcción de 400 millas del muro. Sería la primera aparición del presidente tras anunciar que no asistirá a la investidura del demócrata Joe Biden. A su vez, tras casi una semana del mortal ataque contra el Capitolio, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, renunció el lunes, siendo el más reciente alto funcionario de la administración Trump en separarse del gobierno. Por otro lado, el Servicio Secreto y la Guardia Nacional han prometido un aumento de recursos para asegurar la toma de posesión del demócrata electo Joe Biden, mientras la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, instó a la gente a permanecer en casa para el evento. La Guardia Nacional confirmó el lunes que enviaría hasta 15,000 soldados para asegurar la inauguración, un marcado aumento de los aproximadamente 8,000 que resguardaron la inauguración en el 2016. En respuesta a una pregunta de la BOA, Biden dijo el lunes que no le preocupa su seguridad en el día de la inauguración. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Polémicas declaraciones sobre el FODES del ministro de Hacienda en la República de El Salvador. En redes sociales circula un video con declaraciones del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, donde en un evento del partido Nuevas Ideas asegura que el FODES se pagará después de las elecciones. Sin desmentir que se trata de él, Zelaya respondió en Twitter a los comentarios del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sobre el video. Pues, el FODES se va a pagar en su momento, no ahora, creo que tal vez después de la elección decidimos a pagar. Es que no, pero sí, ahí sí por las contrataciones de empresas no se puede hacer nada. Eso es legal, solo que la empresa no sé si van a soportar que pasen 6 meses sin que les paguen. Pues. Diputados de oposición criticaron las declaraciones de Zelaya y consideraron que el gobierno utiliza el FODES para hacer campaña electoral y dar ventaja al partido Nuevas Ideas. Son los fondos que el ministerio tuvo que haber puesto hace más de 6 meses lo que está ocasionando el problema. Espero que eso no sea cierto. ¿Quién está pagando la campaña millonaria de Nuevas Ideas? ¿Quién está pagando los spots? ¿Quién está pagando las vallas? ¿O es que han utilizado el dinero del FODE para pagar esa campaña? No se puede permitir que utilicen el bloqueo al FODES como arma electoral, porque todos saben que lo que quieren es que las alcaldías entren en crisis. También pidieron a la Fiscalía y Corte de Cuentas investigar al ministro de Hacienda por considerar que el funcionario podría estar incurriendo en delitos, aunque Gana tiene otra opinión. Actos arbitrarios son aquellos que discrecionalmente el funcionario decide en contra de la ley. También hay el incumplimiento de un deber. Las instituciones deben de funcionar y estamos totalmente claros que la
la dirección de la Fiscalía General de la República tiene su tinte político. Gana, partido aliado del gobierno, confirma que las alcaldías de su partido tienen problemas por el impago del FODES, pero le da la razón al Ejecutivo. Tenemos llamadas de nuestros alcaldes, les explicamos y les hacemos entender que las finanzas del Estado en este momento pues no están. El gobierno adeuda casi 7 meses del FODES a las alcaldías, es decir, más de $202 millones. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. En más noticias de El Salvador, presentan candidatos para alcaldes del partido de gobierno. Vamos a trabajar también de esa manera integrada. Esta mesa técnica ha puesto sobre la mesa todas las necesidades del departamento y cómo nosotros vamos a abordar esos temas y los vamos a llevar a un feliz término. Según la Constitución, la campaña electoral para consejos municipales inicia un mes antes de las elecciones, es decir, los aspirantes podrán hacer proselitismo a partir del 27 de enero. Durán se mostró seguro de ganar los comicios del 28 de febrero y aseguró que continuará con los proyectos que inició el presidente Nayib Bukele cuando fue alcalde capitalino. También adelantó algunos nombres de su eventual consejo municipal. Le vamos a dar continuidad a esos grandes proyectos que fueron abandonados y desechados por la actual administración y vamos a impulsar nuevos grandes proyectos. Por ejemplo, entre nuestras filas a Fran Garay. Fran Garay ha sido una persona que ha trabajado también en la administración del presidente Nayib Bukele, al igual que Michel Castro. Han venido de la administración anterior del presidente Bukele, cuando era alcalde de San Salvador, conocen de los proyectos que hemos realizado. Recientemente, una comisión especial de la Asamblea Legislativa acordó citarlo para que explique cómo utilizó más de $600 millones mientras fue ministro de Gobernación, en el contexto de la emergencia sanitaria del coronavirus. Durán dijo que aún no ha recibido el citatorio, pero que atenderá el llamado. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy comienza el CADE. CADE es la conferencia anual de ejecutivos, empresarios, políticos, personas de pensamiento económico, de economía, que se reúnen dando conferencias cada año, muy importante, personas del Perú y personas del extranjero. Hoy comienza, pero de forma virtual. Una vez más, hay que trabajar con estos métodos actuales de ser virtuales por las redes. El gobierno ha dado respuesta a una pregunta que se hacían los laboratorios privados, a ver si podían ellos también aplicar la vacuna que se espera llegue pronto, a final de este mes, principio de siguiente, y la respuesta es que pueden hacerlo, pero siempre todo controlado por el Estado. El Estado va a ser como el almacén de todas las vacunas, no pueden traer por su cuenta, y lógicamente pues los privados aumentarán el precio, que ya es mucho, porque esta vacuna de Sinopharm es muy cara, son $72 por dosis, mientras que en Europa están comprándola por 9 euros, 14 euros, 16 euros, algo muy caro, resultan como 250 soles cada dosis, es de las más caras del mundo. Y por otra parte, no ha entrado en América Latina, solamente está pedida desde China, Sinopharm, en países europeos, asiáticos y africanos. De América, del continente americano, solamente Perú lo ha pedido. Ahora una comisión de la Organización Mundial de la Salud va a evaluar esta vacuna de Sinopharm, que está ya comprometida para el Perú con un total de 38 millones de dosis. Se ha creado lo que se llaman mesas ejecutivas para reactivar la gastronomía y los mercados de abastos. Es necesario ayudar a que se desarrolle este sector. Y
los jubilados pueden cobrar desde hoy también 930 soles, pero va por orden de letras. Hoy serían los que tienen el apellido que inicia entre la D de dedo y la L de lunes. El mango peruano ingresa en el emporio comercial de Corea del Sur. Esto es algo muy importante, porque se producen aquí muchos mangos y muy buenos. A 89 días de las elecciones, el 11 de abril, los políticos están trabajando por captar adeptos y dar sus programas, pero más por internet, por las redes sociales, que de una manera presencial. Una joya del barroco con una cúpula falsa. Esta es la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. Sant'Ignacio di Loyola en Campomarzio es una de las joyas arquitectónicas del barroco romano. Esta iglesia fue construida en 1626 y originalmente sirvió como capilla del Colegio Romano. En la actualidad es una de las iglesias más visitadas en la ciudad eterna. Al ingresar a ella es imposible no alzar la cabeza y dejarse deslumbrar al contemplar cómo pareciera que se abre el cielo. En la bóveda está representada la alegoría de la misión de la Compañía de Jesús. En el centro nos encontramos que está representada la Trinidad y la figura que se resalta es la figura de Jesús cargando con la cruz, que es la Compañía de Jesús es cristocéntrica, los ejercicios espirituales son cristocéntricos y también la experiencia de San Ignacio al llegar a Roma está marcada por este Cristo que carga con la cruz. Del costado de Cristo sale un resplandor, un rayo, que va hasta el corazón de San Ignacio. El jesuita Andrea Pozzo plasma ese rayo de luz repartido por los continentes conocidos en la época para representar a las figuras que impulsaron allí la evangelización llevada a cabo por la Compañía de Jesús. Y vemos como, por ejemplo, el primer rayo va hacia Europa y allí se encuentran los santos que estaban canonizados en aquel entonces, los santos jesuitas, San Francisco de Borja, San Luis Gonzaga y Estanislao Kostka, que en aquel entonces era beato, y ellos son los que llevan a las almas hacia el cielo. Lo mismo pasa en Asia, que está San Francisco Javier, canonizado, y él lleva las almas hacia el cielo, en África y en América. Otra de las obras que impresionan al entrar a esta iglesia es su cúpula, que en realidad no existe. Está pintada, su efecto visual permite imaginar el ambicioso proyecto original, la construcción de la segunda cúpula más grande de Roma después de la de San Pedro. Se juntaron dos problemas. El primero, económico, cubrir un espacio así de grande era muy costoso y también había prisa por consagrar la iglesia cuanto antes. Y el segundo, que una cúpula así de grande quitaba la luz tanto al colegio de los dominicos como al colegio romano. La nave central presenta la majestuosa glorificación de San Ignacio y en su retablo están 3 episodios de la vida de los jesuitas, la visión de la estorta, la despedida de San Francisco Javier que parte a las Indias y la entrada de San Francisco de Borja a la Compañía de Jesús. Un templo que refleja el lema de los jesuitas para la mayor gloria de Dios. Aquí reposan los restos de San Luis Gonzaga, San Juan Bersman y San Roberto Bellarmino, entre otros sacerdotes que siguieron el espíritu impulsado por el fundador de la Compañía de Jesús. Hoy, 12 de enero, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de San Arcadio. Conozcamos su historia. Nadie estaba a salvo en Cesarea, capital de Mauretania, porque los esbirros de Diocleciano obligaban a sus habitantes diariamente a realizar sacrificios en los altares paganos, y quienes no cumplían con esa obligación eran presentados inmediatamente ante los tribunales que arbitrariamente los torturaban para confirmar o desechar la sospecha de que fueran cristianos, y en el caso de que los detenidos afirmaran su fe en Cristo, redoblaban los suplicios y sin que hubiese una sentencia de por medio los ejecutaban brutalmente.
Como a idólatras y creyentes los medían con el mismo rasero, la mayoría de los habitantes se escabullían de la ciudad. Eso fue lo que hizo Arcadio ante la constante vigilancia a la que lo tenían sometido los espías estatales por su inveterada ausencia de los templos infieles, a los que con mayor razón debía acudir él, dada la alta alcurnia de su familia, para dar ejemplo a los demás ciudadanos. Su desaparición causó un enorme revuelo entre los impotentes persecutores que, al no encontrarlo, después de buscarlo calle por calle, tomaron como rehén a uno de sus familiares más cercanos con el fin de presionar su presentación en los tribunales. Y tal medida produjo el efecto esperado porque Arcadio, temeroso de que a su pariente lo torturaran por su culpa, regresó a Cesarea y encaró temerariamente a sus perseguidores, que sin perder tiempo descargaron todas sus sevicias sobre Arcadio. Arcadio, nacido a mediados del siglo III en Mauretania, actual Marruecos, pertenecía a una familia de la aristocracia local que tenía gran influencia en la administración romana provincial, pero luego de recibir una educación esmerada y desencantado de las tradiciones religiosas paganas, decidió curiosear las Sagradas Escrituras. Al encontrar en ella las respuestas que buscaba, se hizo cristiano. Y discretamente comenzó una fructífera labor evangélica que se vio truncada cuando el emperador Diocleciano desató en el año 304 la más feroz persecución de toda la historia contra los cristianos. Entonces, aconsejado por sus propios familiares, San Arcadio abandonó a Cesarea, se refugió en el desierto, pero sus correligionarios lo mantenían al tanto de lo que ocurría en la ciudad, y por eso, cuando se enteró de que a su tío lo habían capturado en su lugar y estaban a punto de martirizarlo con el fin de que revelara su ubicación, resueltamente acudió ante el amañado tribunal, cuyos magistrados lo emplazaron para que ofreciera un sacrificio a los dioses paganos, y San Arcadio no solamente se negó, sino que intentó convertir a los jueces idólatras, que enfurecidos ordenaron a los verdugos que tras azotarlo y apalearlo, lo descuartizaran lentamente. Ominosa tarea que el 12 de enero del año 403 cumplieron meticulosamente. Lo ataron, cuenta el historiador Don Rinard en su libro Actas Sinceras de los Mártires, y con afilados cuchillos empezaron a rebanarle los músculos de los brazos, de las espaldas, las piernas, mientras San Arcadio alababa y bendecía a Dios. Luego cercenaron con hachas poco a poco dedos, manos, brazos, antebrazos, pies, pantorrillas, muslos, y aunque de su cuerpo solo quedaba el torso, continuó durante buen rato entonando himnos de alabanza y dándole gracias al Señor por concederle el privilegio de morir en su nombre. Falleció después de perdonar a sus ejecutores. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Arcadio que nos mantenga firmes en la defensa de nuestra fe. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su petición del mes de enero, que es al servicio de la fraternidad. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios y en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir
en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.